Buenos días, Dios los bendiga. Permítame un momento. Aquí acomodamos para tener libertad en el Señor. Iniciamos una serie hace 3 domingos sobre la soberanía de Dios. Y mientras cantábamos y orábamos, pedí al Señor y era mi intención y es mi intención todavía, porque es la intención de Dios en su palabra, que descansemos en la obra buena y soberana del Señor. Que sea para nosotros un alivio saber que Dios está al control y sea para nosotros también un estímulo para vivir conforme a su voluntad. Así que le voy a pedir que abra su Biblia en Hechos, el mismo texto que vimos la semana pasada, capítulo 4. Mi hermano Sadra leyó el versículo 21 y 22, recordando el contexto en que se dio esta reunión de oración. Perseguidos y amenazados. El verso 23 al 31, Hechos 4, 23 al 31, dice así. Al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por tu boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Como nuestra serie tiene como objetivo resaltar la soberanía de Dios, hemos hablado, gracias mi hermano, de que Dios es soberano sobre su creación, para tener en cuenta que me creó a mí y que cada uno recuerde que nos creó y es nuestro dueño. Pero también hemos hablado que Dios es soberano de la historia y todo lo que acontece sucede para que yo sepa que mi historia, mi vida, mis circunstancias están en sus manos. Luego hablaremos sobre mi salvación, Dios soberano de la salvación. Y la semana pasada, como principio general o como objetivo principal, recordamos que Dios controla soberanamente la historia de la humanidad para su gloria y nuestro bien. Y solo vimos de esta oración de los discípulos hasta el versículo 28, recordando que Dios hace su voluntad para su gloria y nuestro bien en Cristo, a pesar de los que se le rebelan. Porque Dios entiende y usa las malas intenciones humanas, previene y aprovecha las malas acciones humanas, como dijo José, dio a entender claramente al final de Génesis, después de todo lo que vivió, cuando sus hermanos lo quisieron matar y luego lo vendieron: ustedes quisieron el mal para mí, pero Dios obró todo para bien. Eso que ustedes querían para mi mal, Dios lo obró no solo para el bien de José, sino para el bien de todo su pueblo, de los mismos que le quisieron hacer mal.
Como terminamos diciendo la semana pasada, no queríamos simplemente ver que Dios creó y controla las acciones de las personas en su maldad, incluso en contra mía, sino terminamos diciendo, queremos saber que todo eso es para nuestro bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Y terminamos dando la clave que Cristo nos dejó con su vida, muerte y resurrección para poder lidiar con el mal que hacen contra nosotros, y es la misma clave que Dios usa para podernos reconciliar con Él, el perdón. No hicimos énfasis suficiente en ello y quiero dedicar solo unos minutos sobre ese tema fundamental en la Biblia como introducción para nuestro tema hoy. Cuando Cristo murió, dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en Hechos capítulo 7, para un ejemplo claro de cómo eso debía ser el modelo de vida de los creyentes en Cristo, cuando está muriendo el primer mártir cristiano asesinado, él dice: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Es más o menos lo mismo. Estaba orando por ellos, los estaba perdonando y lo estaban matando. Nuestro corazón no va a ser libre de amargura y aflicción si no perdonamos de todo corazón a quien peca contra nosotros. Eso lo dice el mismo Jesús en Mateo 18 en una parábola, después de que Pedro le pregunta hasta cuántas veces hay que perdonar, si hasta 7, y el Señor le dice 70 veces 7. Y en Lucas dice: si tu hermano viene 70 veces 7 o 7 veces al día, literalmente es que dice a ti diciendo después de pecar, perdóname, arrepentido, perdónalo. Porque el perdón no es solo para cuando iniciamos nuestra vida cristiana, es la vida cristiana en sí misma. Y vivir perdonando es un estilo de vida cristiano. Es por eso que no nos llenamos de odio frente a los que nos hacen daño, ni a los que le hacen daño a los demás. Aunque no aprobemos la maldad y aborrezcamos la injusticia, nuestro corazón es sanado por el perdón, porque Dios nos perdonó. Podemos perdonar. Y por eso cuando oramos, si no perdonamos, dijo Cristo en la oración modelo, no seremos perdonados. El perdón. Allí en la oración, vuelva conmigo a Hechos capítulo 4, el versículo 25 dice que por boca de David tu siervo dijimos la vez pasada que Dios entendía lo que hacían las malas intenciones humanas, incluso hasta lo profetizaba, como profetizó sobre el mal contra David, el rey David, en ese salmo, y el mal contra el ilustre descendiente de David, que sería el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, que es el mal que citan los apóstoles que obraron Herodes y Poncio Pilato y que ahora oraban en contra de los que seguían a Cristo. Pero es que David también lo vivió en carne propia. Y quiero que por favor piense conmigo, no tenemos el espacio de tiempo. Usted puede leer 1 Samuel capítulo 16 en su casa. Le pido que por favor desarrolle esa lectura cuando es escogido David. Y hay varias cosas paradójicas en la forma como Dios cuadró la historia de este siervo suyo. En primer lugar, primero no lo escogió a él, escogió a un rey conforme el pueblo le pidió, un rey como el de todas las naciones. El pueblo no quería un rey conforme a la voluntad de Dios, sino como el que todas las naciones querían, y se lo dio de los hombros para arriba, más alto que cualquiera, le dio a Saúl. Y a Saúl terminó desechándolo por desobediente y por no seguir a Dios con todo su corazón. Y cuando ya está afligido Saúl por causa de su desobediencia para con el Señor, manda a traer a un muchachito que cantaba y tocaba, después de que ese muchachito en ese mismo capítulo 16 de 1 Samuel había sido ungido como sucesor de Saúl. Y Dios, que sabe escribir derecho en renglones torcidos, termina haciendo que David venga a bendecir a Saúl, siendo que David era el que iba a desplazar a Saúl por voluntad de Dios. Medio enredado, ¿cierto? Y Dios, que no deja que nada suceda sin que sea por él y por su voluntad, no solo permitió que Saúl fuera rey, sino que lo desechó, y más aún, eso es algo que muchos interpretan de muchas maneras,
hizo que un espíritu malo de parte de Jehová, de parte de él, viniera y lo perturbara. Hay dos formas de interpretarlo: un demonio o un estado de ánimo dañino o nocivo. Cualquiera de las dos, de todas formas, si es el demonio, vino a darle un estado de ánimo nocivo, y si no era un demonio, de todas formas, era un estado dañino o nocivo. Estaba deprimido, estaba amargado, dirían antes los muchachos, no sé cuál sea la expresión ahora, pa'l perro. Estaba vuelto trizas porque Dios lo había desechado y él no quería soltar el reinado. Y pide que alguien, eso es algo que por tiempo hay mucha tela para cortar en estos temas, pero sí lo alcanzamos a mencionar, pero quiero que reciban ese ejemplo. La gente más pecaminosa y la más terrible, incluso rebelada contra Dios y desechada por Dios en su voluntad, puede encontrar alivio en la creación de Dios. Encontró alivio en que David viniera y le cantara y le tocara a él. Y puede ser que fuera porque el Espíritu Santo de Dios ya estaba sobre él, porque había sido ungido para ser rey y de ahí para adelante lo guió el Espíritu Santo. O puede ser por el hecho de que tocaba y cantaba muy bien, de hecho fue llamado el cantor de Israel, el dulce cantor de Israel, o por las dos cosas. Porque el Espíritu Santo afinaba sus dones naturales y traía alivio al corazón de Saúl. Y yo pensaba en estos días que veía, para ilustrarlo, la voz Kiss y cosas por el estilo, cómo a veces melodías, armonías y aún letras muy bonitas pueden traer un estado de ánimo, de alivio, de tranquilidad y hasta de emoción y de efusividad, de alegría cuando uno está desanimado. Puede incluso traérselo al más perverso y al más malvado, porque Dios es bueno con todos, incluso con los más alejados de él. Pero eso no significa que las personas estén obrando conforme a su voluntad. Y Dios, que sabe entretejer la historia, no voy a quedarme con David, solo es para introducir lo que vemos hoy en este resto de oración. Al final termina, como lo dije de un principio, haciendo que David, como José con sus hermanos, tenga que perdonar a Saúl. 2 veces lo tuvo en sus manos para matarlo. Una de esas veces vino a cubrir sus pies, es decir, a hacer sus necesidades fisiológicas. Saúl al lado donde estaba David, sin darse cuenta, en la misma cueva, y no lo mató, sino que lo perdonó. Yo sé, hermanos, que el perdón se puede decir, pero no se nota sino con las acciones. El perdón en el cristiano, en el Hijo de Dios, se nota porque decide, así todavía no se sienta completamente bien, no tomar venganza por aquello que se le ha hecho, ni en la práctica ni en su propio corazón. Decide no cobijar en su mente pensamientos en contra de aquel que le ha hecho daño. Porque entiende que él, dijo David, es el ungido de Jehová. Y aun cuando ya lo hubiera desechado el Señor, Dios le había puesto ahí con un propósito, y David iba a esperar que Dios hiciera justicia, no él mismo. Y David era un guerrero que antes de ese suceso, después del capítulo 16 de Primera de Samuel, había matado a un gigante y que había matado a muchos como un gran guerrero. Y que podía matar a cualquiera en cualquier momento, pero entendía que no debía vengarse sino perdonar. En algún otro momento le salió, ya cuando era rey, un hombre y lo insultó en el camino y ya lo iba a matar. Uno de los valientes de David dijo: ¿quién es este perro que insulta a mi señor? Como cualquier buen siervo de un buen rey. Y cuando lo iba a matar le dijo David: no, déjalo, porque tú no sabes si el Señor le mandó a que me dijera esto. Si esto es de parte de Dios para tratar con mi corazón. Si es verdad lo que está diciendo, yo soy una cosa terrible. Y si es mentira, pues tengo que aceptarlo de parte del Señor para que me ayude a soportar las cosas terribles e injustas contra mí. De todas formas viene de parte de Dios. Quiero encadenar o concatenar o unir lo que hablamos de la obra a través de personas malvadas, cómo Dios obra su voluntad a través de la historia, a pesar de que esas personas se le rebelen, como lo vimos con con Faraón y con los vasos de barro que son reprobados y que nunca creerán en el Señor. Así con Saúl, para que David, o creyentes como nosotros, seamos cada día más como Cristo. Y como dije, a pesar de la voluntad de los que obran en contra del Señor, Dios hace su voluntad. El énfasis fue en cómo Dios los ve, ordena sus acciones y las cuadra sin poner el pecado en sus corazones. Ahora el énfasis va a estar es en el creyente,
porque también Dios obra su voluntad a través de los que se le someten. Mire la oración conmigo, capítulo 4, versículo 28. Voy a tener que decir como decía un predicador mexicano: allá los que se duermen, haga así, sacúdase. Verso 28, la clave está en el verso 28, tanto para la primera como para la segunda parte. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y mire, para nosotros los creyentes, y ahora, Señor, mira sus amenazas y que se mueran. ¿No dice eso, no? Y quítalas. ¿Qué dice? Concede a tus siervos que con toda valentía o denuedo, dice la Reina Valera del 60, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y milagros y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. La oración que la resaltamos en la escuela dominical esta mañana es un medio de gracia para que Dios obre su voluntad a través de nuestras vidas. Dios va a hacer lo que quiere hacer conforme a su voluntad, y lo va a hacer a pesar de los que se le revelan y a través de los que no le sometemos, pero con una vida de oración. Sin oración no hay transformación del corazón ni obediencia práctica al Señor. Y si obedecemos, lo hacemos sin depender de sus fuerzas, como cualquier persona del mundo haría cualquier obra moralmente buena, pero no para la gloria de Dios, ni motivado por el Espíritu de Dios, ni porque Cristo lo salvó. Oración. Sí, en la oración dijeron, usted puede describir todo el mal que le hacen, pero tiene que pedirle al Señor que obre en su corazón, antes de obrar en las circunstancias. Señor, tú conoces lo que está pasando, ya te lo describimos, mira sus amenazas, pero antes de pedirte que obres en ellos, obra en mí, obra mi corazón. Las situaciones amenazantes de parte de otros podrían mantenerse por mucho tiempo, como pasó con la persecución de Saúl hacia David, que yo les mencionaba, que duró aproximadamente 12 años, hasta que al final Dios obró haciendo que Saúl muriera y que luego David fuera rey. Así que usted tiene que ser de largo aliento y tiene que pedirle al Señor en oración siempre que obre su voluntad en su vida, dándole dos cosas que vemos acá: capacidad e intervención. Oramos ante personas y situaciones amenazantes según la predestinada voluntad de Dios, su poder y su voluntad, su mano y su consejo, por dos cosas: por capacidad para nuestras vidas y por intervención de Él en nuestras vidas. Porque ahí dice: concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Haznos valientes, que dejemos de ser tan cobardes. Y tranquilos, que todos somos cobardes en algún momento y por alguna razón. Naturalmente la valentía no sale porque sí. Lo normal que cuando uno le están persiguiendo y amenazando es que uno corra, y en el Nuevo Testamento se ve que varias veces corrieron los discípulos. Tampoco es pecado correr cuando Dios nos está dirigiendo a hacerlo así. Pero lo primero que tenemos que pedirle al Señor es que nos guíe y que nos dé valor, sea para permanecer en ese lugar y en esa situación, o sea para salir corriendo. Para ambas cosas tenemos que tener valor. Lo peor que puede pasar es que quedemos paralizados. Un amigo mío de varios laboratorios, trabajé con él, y él decía, porque él es veterinario, que en los seres animales, igual que en los seres humanos, las reacciones cuando hay una situación de peligro son o de huida o de parálisis. Se hacen los muertos y se quedan quietos a ver si el animal que los quiere matar se piensa que ya se murió y no lo mata, o salen corriendo. Y no podemos quedar presas de nuestras emociones en medio de las dificultades. Necesitamos la guía y la dirección del Señor, y tanto para correr como para permanecer necesitamos hacerlo por la guía del Espíritu de Dios con valor, para no simular simplemente que no estamos porque estamos muertos del miedo, sino para permanecer con valor aunque nos vaya mal en la situación, o para salir corriendo pero para hacer la voluntad de Dios y por su guía, y no simplemente porque no queremos morir. Necesitamos valor para ambas cosas. El valor dado por Dios, la dirección dada por el Señor. Nos hace valientes el Señor, como dice Lucas capítulo 12. Vamos a Lucas rápidamente, versículo 4. Lucas capítulo 12. ¿Será que el Señor habló de esto?
Para quienes no lo saben, de acuerdo a lo que dije la semana pasada, estoy leyendo de la Reina Valera 95, que es muy parecida a la del 60, solo con ciertas diferencias. Lucas capítulo 12, versículo 4. Os digo, dice el Señor, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, pero después nada más pueden hacer. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. ¿Quién es ese? ¿Es Dios o el diablo? Pero el diablo también va para el infierno y se lleva un poco de gente tentándola a pecar contra Dios. ¿No es el diablo el que se lo lleva a uno para el infierno? Lo hablamos la semana pasada, muchos temas vimos sintetizados en apenas una hora y creo que me costó mucho entender que no debía haber condensado tantas cosas en tan poco tiempo. Pero una de las cosas que decíamos es que aunque el diablo se meta, Dios está obrando a su voluntad. Y aunque las personas tentadas por Satanás obran en contra de la voluntad de Dios, no es el diablo el que los lleva a las personas al infierno. El que tiene poder de mandar a alguien al infierno o al cielo es Dios. ¿A quién le tenemos más temor? Palabra temida por muchos, temor. No diga que hay que tenerle temor a Dios, porque entonces eso suena como si Dios fuera malo. No, porque el Gran Cañón no es malo, pero yo le tengo un respeto, cierto temor, así sea solamente el cañón del Chicamocha. Y el miedo no es pararme a mirarlo, el miedo es caerme y golpearme contra él. Él no me quiere hacer daño, pero es tan grande el cañón del Chicamocha que si yo me resbalo y me voy a botes, me hago daño en esa grandeza que tiene. Y Dios no quiere atemorizarnos porque no nos ame, sino que sencillamente cuando no lo vemos a Él tan grande como es, no le tememos reverentemente por el poder y la capacidad que tiene. Y recuerden que el temor es la otra cara del amor. Si usted le teme a alguien, le teme que alguien lo aborrezca o que lo mire mal, es porque usted ama que lo mire bien. Y si usted ama que Dios le ame y camine con usted, usted teme ofenderle, porque Él es grande y perfecto, soberano, pero también santo y justo. Entonces va ligado lo uno con lo otro. Si usted ama a los niños, usted le da miedo cuando un niño está en riesgo, y usted odia cuando alguien le hace daño a un niño. Esto va ligado. Las emociones no son satánicas ni demoníacas, no hay buenas ni malas. Dios nos las creó a todas. Y si debemos temer algo, es temer ofender a Dios y temer reverente y respetuosamente a Dios, porque es grande y glorioso y podría juzgarnos en el infierno, solo que no lo ha hecho, y nuestro temor en el sentido de perdición se ha disipado porque nos ha amado en Cristo Jesús y nos ha salvado en Él. Pero Dios es digno de temer. Amén. A veces le tememos demasiado a las personas. Y si nos hablan, si no nos hablan. Hay un libro que se llama, lo recomiendo para que lo lean, Cuando las personas son grandes y Dios es pequeño. Así es el título, si no recuerdo mal. Búsquelo si quiere. Cuando las personas son grandes y Dios es pequeño. La raíz de muchos de los pecados en que caemos es que le tenemos más miedo a la gente y al qué dirán que a Dios y a su voluntad. En dos sentidos. Le tenemos más miedo a la gente y al qué dirán, en el sentido de que a veces nos importa más su opinión que lo que Dios dice. En el otro sentido, en que a veces le tememos a que la gente se dé cuenta que Dios está trabajando en mi corazón y mi vida y que tengo una debilidad, y aunque Dios ya me haya perdonado en Cristo y esté trabajando en mi proceso de santificación, me da miedo que la gente se dé cuenta. ¿Por qué el miedo? Si el que podía enviarme al infierno me ha salvado por medio de la obra de Cristo. Eso es gracia. ¿A quién le tenemos más miedo? A Dios. Bendito sea el Señor. Vocablo perdido en el vocabulario cristiano. Temor de Dios. Hay que retomarlo, hay que recordarlo. Es un temor tan grande. Verso 6. No se venden, del capítulo 12 de Lucas, 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Es un temor reverente a Dios porque Él está al control hasta de los cabellos, iba a decir pelos, bueno, cabellos de la cabeza. Son los pelos de la cabeza, los cabellos.
están contados. Todo lo que nos pasa está bajo el cuidado del Señor, y en el creyente que se sabe salvado por Cristo, el que el Señor sea tan tremendamente grande y digno de temor se vuelve en un consuelo, porque sabe que lo está guardando y protegiendo, y eso le da valor. Y ese temor se vuelve un temor que lo activa, no lo paraliza como el animalito cuando quiere que el otro lo vea muerto. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, que el hermano Marco lo citaba cuando estábamos en la clase. Y dije, vamos a hablar de eso en la predicación. Así que vamos a hacerlo de manera sintetizada. Filipenses capítulo 2. Qué curioso que cada uno se queda con lo que le gusta o con lo que más le enseñaron que debe poner atención en los textos bíblicos. Y en Filipenses, el capítulo 2 está hablando de la humillación de Cristo, que se obedeciendo a Dios, para darle un ejemplo Pablo de cómo debíamos obedecer los creyentes, se lo da a los filipenses, habla de cómo Cristo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, que Él lo hizo para salvarnos, nosotros ahora lo debemos hacer porque Él nos salvó. En el capítulo 2, en el versículo 12 dice, por tanto, si Cristo hizo eso, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos, que significaría lo mismo que obedezcan, sigan obedeciendo, en vuestra salvación con temor y temblor. Y a algunos les encanta, ve, la salvación se pierde porque dice que tenemos que cuidarla, y no dice cuídela, dice ocúpese. Siga obedeciendo en lo que es conforme a la voluntad de Dios, pero hágalo según el proceso de salvación, que en este caso es el aspecto de la santificación. Hágalo con dos cosas, que es una fórmula bíblica que aparece desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento: temor y temblor. Y yo creo que esa fórmula bíblica aparece porque, como veíamos en esta semana con respecto a la obra de Dios, que es por dentro y por fuera de nuestras vidas, temor va por dentro y temblor va por fuera. Ay, yo tengo miedo. Ah, qué miedo que tengo. Tengo miedo. Eso no parece tener miedo, ¿no? Lo mismo si dice, no, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Y está llorando y está temblando. No cuadra lo uno con lo otro, lo de que dice que tiene por dentro con lo que hace por fuera, ¿cierto? Temor y temblor en el proceso de santificación. ¿Por qué? Explicación, verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer adentro como el hacer afuera por su buena voluntad. Este temor y temblor es la obra de Dios adentro capacitándome y afuera interviniendo. Ya lo vamos a ver más afuera todavía de nuestros propios cuerpos y acciones. Pero en este caso es a tal punto que, específicamente en el contexto, cuando yo quiera desobedecer a Dios, por dentro hay temor y por fuera hay temblor. Yo no percibo que un creyente pueda pecar sin que perciba por lo menos adentro temor y esté lidiando en contra del temblor, porque la Biblia no lo percibe. Y he percibido en mi propia vida que en la medida en que más estoy en comunión con Dios, utilizando sus medios de gracia, oración, su palabra, la comunión con los hermanos, mi vida personal, cuando voy a desobedecer a Dios y me estoy desocupando, no ocupándome en mi salvación, es decir, en obedecer al Señor en el proceso de santificación, cuando voy a pecar o a caer, puedo llegar hasta el temblor físico. Algo que algún psicólogo o psiquiatra del mundo podría decir, ve, ya le fregaron el chi a esta persona, ya lo enlocaron. Ahora no solamente dice por dentro que no es capaz de hacer algo que cualquiera de nosotros hacemos con total libertad, sino que ahora también le agarró a temblar. ¿Ah? O le dio como una crisis porque se vio tentado a hacer algo que entiende que su Dios le dice que no haga. El temor significa un efecto sobre mi cuerpo para detenerme en contra de lo que Dios aborrece y que sabe que no es bueno para mi vida. Alguna vez, solo lo digo así, he tenido la oportunidad de aconsejar personas que después de pecar
en algo que no era la ocupación de obediencia a Dios en santificación, llegaron a su casa llorando y temblando, bañándose y limpiándose el cuerpo, porque percibían que habían ofendido al Señor gravemente. Otros, en el propio acto del pecado, actuaron de tal forma de que los demás lo cuestionaron todo para cortar el seguir pecando y ofendiendo al Señor. Ese temblor es para librarme del caer y abstenerme de hacer lo que no es conforme a la voluntad de Dios. Pero ese temor también simboliza la acción de Dios en mis propias acciones, porque Él pone el querer como el hacer, porque en negativo me hace temblar para no realizar, pero en positivo me empuja, me impulsa para que haga su voluntad. Y dice, yo no quería meterme en problemas, pero me toca hacer esto porque es la voluntad del Señor que yo diga o haga esto que el Señor dice en su palabra. Querer como el hacer. Y ahí entramos entonces en la dimensión personal de la experiencia de la guía del Espíritu Santo de Dios, lo que algunos han llamado los impulsos dados por el Espíritu Santo. No solamente que tenga los conceptos o la historia bíblica correcta, los mandamientos o los principios bíblicos bien claros, no solamente que entienda la obra de Cristo y que lea su palabra y ore, sino que en el momento específico en que esté viviendo cada aspecto de mi vida, sea sensible a la voz del Espíritu de Dios en mi interior. Valor. Esto es lo que necesitaban los discípulos y por eso pidieron la capacidad de Dios, la intervención dándoles valentía. Mayor amor por Dios que amor por sus propias vidas. Mayor temor a Dios que temor a lo que les podían hacer los que lo amenazaban. Mayor control sobre sus vidas que el del temor a que los pudieran matar los pudiera controlar. Mayor reverencia a Dios que al ser humano que va en contra de la voluntad de Dios. Capacidad, intervención, que no solamente tiembla, al final termina temblando, no solo el cuerpo de una persona puede temblar, sino hasta la tierra. En el capítulo 4, volvamos a Hechos capítulo 4, en el versículo 31 tiembla la tierra, pero antes, ya Dios, verso 30, ha escuchado sus peticiones. Mientras extiendes tu mano, Hechos 4:30, piden ellos en oración que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Señor, mete tu mano, primero en mi corazón dándome valor y luego en las circunstancias. Eso es todo. Qué oración tan complicada, ¿no? Que Dios intervenga porque Dios puede irrumpir milagrosamente en la historia, como veíamos en las confesiones de fe que estábamos estudiando ahorita en la mañana, usando los medios naturales o normales, yendo por encima de los medios naturales o normales o en contra de los medios naturales o normales, como cuando hacía milagros Cristo e hizo que Pedro caminara sobre el agua. Y ellos piden, Señor, si es necesario, obra milagrosa y poderosamente. ¿Para qué? No para que no nos maten, simplemente, no para que nosotros tengamos alivio y estemos cómodos, sino para que tu reino sea extendido, porque ellos dicen, mientras se extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, ¿qué pasa? Versículo 29 al final, podamos hablar tu palabra. O sea, que estas señales no sean para que simplemente seamos librados del mal, sino para que tu evangelio y tu palabra corra y la gente escuche y sea convertida. Los cristianos no pedimos que Dios haga milagros, señales, prodigios, porque yo quiero no estar enfermo, no estar en problemas y no tener dificultades. Y quiero estar cómodo. Pedimos que Dios se meta y haga todo lo que tenga que hacer, pero para que Cristo sea conocido y su reino sea extendido primeramente. Lo que tenga que hacer en mi vida, en la vida de los demás, en la vida de mis compañeros de trabajo, en mi familia, en todos los lugares. Incluso cuando oramos por una persona inconversa que nos pide que oremos para que se sane o para que sea libre de alguna aflicción, lo pedimos en misericordia porque sabemos que Dios es misericordioso y nos manda a orar por todas las personas. Primera Timoteo capítulo 2, segunda Timoteo capítulo 2, primera Timoteo capítulo 2. Pero lo pedimos también para que Dios a través de esto, de esta circunstancia milagrosa, toque el corazón y la vida de esa persona y al final se convierta a Cristo. No lo pedimos porque sí, hermanos. Uno de los grandes problemas de nuestra iglesia, lo meditaba con algunos hermanos, lo venimos meditando desde el año pasado, uno de los grandes problemas con nuestra vida, porque el problema colectivo es reflejo del problema individual, es que estamos muy cómodos. Amamos la comodidad, idolatramos la comodidad, le rendimos culto a la comodidad.
Cuando nos quieren sacar de nuestro lugar cómodo, decimos, yo sí, extendamos el reino de los cielos, yo me quedo orando. Extendamos el reino de los cielos, yo no voy a estudiar la Biblia, que Dios haga su voluntad. Y si leemos o aprendemos doctrinas como la predestinación que estábamos viendo en estos días, la elección, decimos, Dios predestinó, Señor, sí, los que se predestinaron que se salven, sí, hazlo. Pero Dios también predestinó que los que son salvados ya prediquen el evangelio, así que predique. Somos muy cómodos y necesitamos que Dios nos mueva la silla. Y cuando oramos por intervención como ellos y necesitamos valor por dentro, también necesitamos que Dios actúe por fuera con milagros y señales en las circunstancias y sobre los demás. Pero esto no está en el texto, pero es una implicación práctica para nuestra vida, con circunstancias que nos saquen de la comodidad. Y es por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 habla de que algunos están enfermos y otros duermen. A veces Dios quiere hacer sanidades para extender su reino, a veces Dios quiere dejar que nos enfermemos, sobre todo los creyentes, para que dependamos de Él y dejemos de estar cómodos en nuestra tranquilidad. Y Dios no quiere que nosotros suframos, sino quiere que nosotros le glorifiquemos y crezcamos conforme a la imagen de Cristo. Así que, pero ¿y esa enfermedad? Pero ¿y ese problema? Esa persona, lo vimos la semana pasada. Dios interviene para movernos conforme a su voluntad. O usted no le pide a Dios que meta la mano. Tenga cuidado con lo que está pidiendo, ¿no? Pide que Dios intervenga. Crea que Dios va a intervenir para extender su reino. Lo creemos y lo oramos. Estas oraciones son arriesgadas, pero son las oraciones de creyentes verdaderos. Dame valor y mete tu mano. ¿Amén? O ayayay, dijo un amigo. Amén, hermanos. ¿Cuánto admiramos a los mártires y a la gente que se ha sacrificado, y decimos los apóstoles y todo lo demás? ¿Y por qué nosotros no podemos ser uno de ellos? De aquellos que se consagra a tal punto al Señor que hasta su vida pierdan por causa de Cristo. No, tampoco, eso es como fanático, eso ya es como muy radical, eso es como que, no, ya usted se pasa. Pues sí, no todos moriremos, pero algunos sí morirán por causa de Cristo. Por eso, como dijo algún predicador, creo que fue Paul Washer, lo que nos hace falta de este lado del mundo es un poquito más de persecución, para ver si nos movemos más y pedimos y oramos más por valentía y porque Dios obre con su mano cuando estamos siendo perseguidos o amenazados. Pero Dios no solamente pide que oremos por situaciones y amenazas y espera que lo hagamos para que nos dé capacidad e intervenga, sino que también aprovecha todo para darnos respuesta de nuestras oraciones, y nosotros debemos aprovechar todo como respuesta de parte de Dios según su voluntad. ¿Qué pasó en el versículo 31? Tembló. 2015 creo que fue el gran temblor de Bucaramanga, historia reciente. ¿Algunos lo recuerdan? Yo estaba en el segundo piso de la droguería social, no sé si se llame todavía, frente al antiguo Seguro Social en el Cúcuta. Estaba atendiendo al dueño de la droguería y tembló tan fuerte. Yo nunca siento los temblores. Creo que no lo sentí, fue porque vi que se movió el escritorio. Soy como medio insensible. Vi el escritorio que se movía bastante y el hombre dijo, está temblando. Miró por la ventana, vio el edificio de al lado, una clínica que antes era privada y que la había comprado y que estaba construyendo, y salió corriendo a ver que no se le cayera la clínica. Entre otras cosas, dejó botada a la mujer y a los hijos ahí, y después salió ella mirándolo con cara de no muy buenos amigos. Pensó primero en la construcción antes que en la familia. Y yo me quedé ahí y dije, ¿qué hago? ¿Corro o no corro? Pues me dicen que acá en Bucaramanga algunos se tiraron al piso y es que pidiéndole perdón a Dios porque temblaba muy fuerte y porque se movían hasta los semáforos. ¿Cómo creen ustedes que entendieron los discípulos este temblor después de que ellos oraron? Señor, interven, si hay milagros, si hay señales, si hay prodigios, haz lo que tengas que hacer, además de darnos valor. Y de pronto, ¿por qué empieza a temblar? El diablo se metió. Salimos corriendo. Esa es la interpretación moderna que no confía en la obra soberana de Dios en las circunstancias y en las vidas de las personas. Hace tanto énfasis en eso que cuando empezó a temblar, de una vez le echan la culpa al diablo, como cuando se levantan en la madrugada pensando que el diablo quiere levantarlos para no dejarlos dormir, en vez de decir que Dios los está levantando para que se pongan a orar. ¿Qué creen ustedes que pensaron? ¿Qué creen que el texto nos da a entender? ¿Que era algo malo o algo bueno ese temblor después de que oraron? Bueno,
Porque Dios les estaba mostrando que Él es poderoso para obrar en las circunstancias físicas como en los corazones aún de los malvados que están en contra de ellos. Porque dice el texto, y esto es lo que nos da a entender que es bueno, cuando todos terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos salieron corriendo. Todos fueron llenos de pánico. Dice que todos fueron llenos. Esto es una fórmula que aparece en capítulo 2, que de hecho les recomiendo que lean capítulo 2, donde no solamente habla de esta fórmula de la venida del Espíritu Santo, sino también habla de que se les dio para hablar valientemente. Pedro habla valientemente, y cuando les dice que mataron a Cristo, también dice valientemente que fue conforme al consejo y a la voluntad de Dios, que no sucedió sin que Dios lo hubiera permitido, sin que Dios lo hubiera planeado, que es el tema que nos está uniendo en este tiempo. Dios está al control de todo. Pero dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, para hablar como en Hechos capítulo 2 en otras lenguas, o para hablar en su propia lengua. Dijo alguien alguna vez, no le pida a Dios otras lenguas, pídale que le dé dominio sobre la que tiene, sobre la lengua que carga. Para hablar con toda valentía la palabra de Dios. La llenura del Espíritu Santo fue para hablar la palabra de Dios. Entonces las circunstancias son importantes porque son controladas por Dios. Son importantes y reveladoras. Esto es algo que las hermanas en las reuniones de mujeres vieron durante varias reuniones el año pasado, que yo lo he trabajado 2 veces aquí los domingos a las 9 de la mañana en consejería, que a veces se olvida, a veces me dicen, no, está bueno ese material, no lo había visto, ya lo habíamos visto, es que no ponen cuidado, de todas formas volvemos a verlo, y vemos cómo en el trabajo de la consejería para los demás y para nosotros tenemos que entender que las circunstancias no están fuera del control de Dios. Y Dios, que controla las circunstancias, debe enseñarnos que estas son importantes porque son controladas por Él, primero, así está metido el diablo, pero segundo, porque revelan lo que hay en nuestro corazón. Yo empecé la semana pasada preguntándoles qué pasaría si el pastor lo agarraran preso. Es más, le añado hoy, si se metieran en medio del culto, pasaran por la mitad del pasillo y me tomaran preso, me esposaran y me llevaran. ¿Qué pensarían ustedes? Siempre hay que interpretar las circunstancias y lo que sucede saca lo que hay en mi corazón. Alguien pensará, ¿por qué si el Señor está orando en su vida? Otro pensará, yo sí sabía que algo escondido tenía. Eso, cuando el río suena, piedra lleva. Eso. O se murieron los músicos, se ahogaron los músicos. Y nosotros, Dios, todo lo que permite a nuestro alrededor es para mostrar lo que hay en nuestro corazón. Él lo sabe, pero nosotros no. Y si alguien, ejemplos he puesto, llega a la iglesia, entra por la puerta, pasa directo y no se queda en el culto, para la parte del pasillo, y de pronto viene mirando rayado, yo puedo pensar, uy, le caigo mal, o está bravo con la iglesia. O 2, tiene un problema estomacal y se va a sentar en el baño. O 3, quién sabe qué le pasa. Pero todos dictaminamos alguna interpretación sobre la circunstancia que está pasando. Y somos buenos para decir lo bueno y lo malo de los demás cuando les vemos actuar, dictaminando lo que hay en su corazón. Pero siempre interpretamos al final lo que hay en el corazón de los demás, cuando actúan y lo que sucede a nuestro alrededor, así no sea por las personas, como venido de Dios, y estamos sacando lo que hay en nuestro corazón con respecto a lo que pensamos de Él y su voluntad para nuestras vidas. Tembló, eso es que el Señor no recibió la oración. Ahora, ¿por qué oramos así? Oremos de otra manera. Tembló, eso es que el Señor escuchó nuestra oración y ahora quiere que prediquemos más. El pastor con el que iniciamos, que ya no es pastor creo, y para mí no es creyente, dentro de la providencia divina, Dios permitió que fuéramos muy bendecidos por una persona que no terminó caminando con Él. Decía algo que me llamaba la atención, varias cosas que se me han venido ahorita mientras predicaba, solamente quiero recordar una, con respecto al hecho, se me vinieron varias cosas y me turbé en mi mente, me confundí, porque tantas cosas aprendimos de este buen varón cuando caminaba con Dios, que no era bueno porque no estaba caminando realmente con Dios, sino que era solamente temporal. Se me fue lo que tenía sobre él.
Pero algo importante, vienen varias emociones a mi corazón. Nosotros pensamos a veces que conocemos exactamente lo que está pasando en nuestras vidas. Y Dios necesita mostrar lo que realmente en nuestro corazón hay. Las circunstancias son importantes porque me ayudan a ver qué hay realmente en mi corazón. Algunos de los ejemplos que ponía ahora no los recuerdo. Alguien está a mi lado y me pega. Y yo una vez reacciono, ¿qué pasó? Pensando que es que me está agrediendo. ¿Qué tal que me está diciendo, viene un camión? Me está salvando la vida y yo pensando que me está pegando por ofenderme, volteo a golpearlo. Hay muchos ejemplos con respecto a cómo somos ligeros y rápidos para evaluar las circunstancias a nuestro alrededor y no mirar si yo estoy pensando así, qué es lo que tengo en mi corazón. Reveladoras. Circunstancias son determinantes, no son determinantes, sino impulsoras. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron impulsados, lo dije cuando hablamos en Filipenses 2, con el querer del Espíritu de Dios, el querer y el hacer del Señor, con el impulso divino, pero no fue determinado por eso que sucedió, es decir, no fueron obligados, tuvieron que ejercer la voluntad. Señor, yo voy a predicar si tú me obligas. Yo voy a hacerte fiel si tú haces algo para que te sea fiel. Yo voy a dejar de pecar cuando tú me quites todas las tentaciones alrededor. Yo voy a dejar de aborrecer a tal persona cuando ella cambie. ¿Se dan cuenta que pensamos que las circunstancias a nuestro alrededor son las que determinan lo que creemos y hacemos desde nuestro interior? ¿O decidimos hacer desde nuestro interior? No fue que yo llegué tarde al aeropuerto y por eso no tomé el avión y ya se fue. Fue que el avión me dejó. No fue que yo no estudié para el examen y por eso lo perdí. Fue que el profesor me rajó. Podemos hacer una lista larga. Dios quiere que entienda que aunque las circunstancias son importantes y son reveladoras de mi corazón, no son determinantes, no me obligan a actuar de una determinada forma. Yo decido si lo hago o no lo hago como yo quiero hacerlo, o como yo he pensado hacerlo, como estoy tentado a hacerlo. Alguien me dijo alguna vez, y si le ponen un revólver y le dicen niegue a Cristo, y le ponen el revólver en la cabeza y le digan, diga verbalmente, Cristo no es mi Señor, yo digo, yo no voy a decir que no lo voy a hacer, porque hasta ese momento lo sabré, pero sí me he propuesto desde ahora pensar que no lo voy a hacer y pedirle al Señor que me dé valor para no hacerlo. Y una de las formas en que me preparo es, si hay salida. Alguien dice, pero es que no tiene salida. Le dice, o niega a Cristo o le vuelo los sesos. Si hay salida, todavía puedo escoger. Escojo que me vuelen los sesos. Escogí. ¿O no escogí? Hermanos, ¿qué pasó? ¿Escogí o no escogí? ¿Recuerdan a los hombres amigos no, eran Sadrach, Mesach y Abednego, amigos de Sadrach, no. Eran Sadrach, Mesach y Abednego, amigos de Daniel. Los jóvenes cuando fueron amenazados de ser muertos por no idolatrar la estatua que había construido el rey. ¿Qué se les dijo? Tienen que rendirse, hacer lo que se les pide. Y ellos le dijeron, no lo vamos a hacer. Dios es poderoso para librarnos de lo que nos quieren hacer. Oramos para que intervenga y nos libre, y los libró. Pero si no nos libra, tampoco lo vamos a hacer. Escogimos obedecerle a Dios. Ustedes nos dicen, la muerte o la fidelidad a Dios, escojo la muerte. Porque las circunstancias no me obligan. Yo decido. Que decido porque Dios antes decidió salvarme desde antes de la fundación del mundo y todo lo que usted quiera que hemos visto y que me encanta a mí saber que Dios pone el querer conforme el hacer conforme a su buena voluntad en mi vida, sí, pero yo soy responsable, yo decido, no me puedo dejar manipular por las circunstancias. Dios me está impulsando, me está motivando, me está moviendo. No me está obligando, me está motivando, y cuando yo lo hago, aunque sea en contra de mi comodidad y aún de mi bienestar externo, lo hago con todo mi corazón. Como decía Pablo, me era imperiosa necesidad predicar el evangelio. El amor de Cristo nos constriñe. No podía dejar de hacerlo porque aunque sufrió naufragios, apedreamientos, y una cantidad de persecuciones, problemas, no solamente de afuera, sino de dentro,
en manos de malos hermanos, falsos hermanos que también lo persiguieron, lo amenazaron y hasta lo difamaron, no podía dejar de hacerlo, porque como dijeron los primeros discípulos, consideren ustedes si es mejor obedecer a los hombres que obedecer a Dios. En vez de compadecernos o paralizarnos por lo que sufrimos, debemos confiar en que Dios lo permite para que dependamos más de Él en oración y hagamos su voluntad, viéndolo obrar soberanamente su voluntad a través de nuestra voluntad. Este día lo que tiene que salir de mi corazón es: Dios hace su voluntad conmigo o sin mí, pero ha decidido hacerla conmigo, a través de mí, con mi sometimiento voluntario a Él y a su voluntad, con una vida de oración y de obediencia a su palabra en Cristo Jesús. Nosotros somos las manos, los pies de Dios en esta tierra. Por eso se nos llama al cuerpo de Cristo, a la iglesia. No ven a Cristo, nos ven a nosotros. No escuchan a Cristo, nos escuchan a nosotros. No reciben a Cristo, nos reciben a nosotros. Pero al escucharnos, vernos y creer lo que les decimos en el nombre de Jesús, le creen a Cristo, se entregan a Cristo y definitivamente terminan caminando con Cristo por la obra del Espíritu Santo. Nosotros estamos acá para movilizarnos en este mundo, no para quedarnos quietos esperando a que muramos para partir al cielo. Así como diría el caleño, movete. Póngase sobre sus pies, por favor. Yo le he dicho a algunos hermanos, pero es que yo no tengo ganas. Pues métase en oración. Y si todavía no tienen ganas, métase en más oración. Métase en ayuno y oración, métase en vigilia y oración, métase en oración con los demás, métase en la palabra de oración. Y si todavía no tengo ganas para hacerlo, pues métase en más oración y pídale perdón por no hacer lo que Él está poniendo en su corazón, porque si usted es creyente, lo está impulsando. Métase con Dios, métase en bombas espirituales o en fuego espiritual, métase más con Dios. Creo que el resultado de nuestra poca acción es nuestra poca oración. Alguien lo dijo así: nada de oración, nada de acción. Poca oración, poca acción. Mucha oración, mucha acción. Oremos al Señor. Señor, muévenos. No hay poder humano que pueda lograr en nuestros corazones y en nuestras vidas, a través de nuestros propios corazones, lo que solo tu poder y tu voluntad puede hacer. Sabemos que hay personas que se jactan, Señor, hoy en día, que han cambiado muchas cosas personalmente y han hecho muchas otras socialmente en este mundo sin ti. Pero nosotros no queremos hacerlo así, porque entendemos que sin ti no se construye el reino de los cielos. Sin ti no podemos hacer nada, pero en ti, por tu gracia, por la obra de tu Espíritu, en oración, no solamente seremos impulsados y llenos de valor, sino comprometidos hasta la muerte por la causa de Cristo. Comprometidos con tu iglesia, comprometidos con tu reino, comprometidos con tus hijos, comprometidos con tu verdad, comprometidos con tu santidad en nuestras vidas, comprometidos con tu fidelidad, para que cada día reflejemos más a Cristo, Señor. ¿Qué nivel de compromiso? Es por eso que les temían tanto a esta gente y decían que habían llenado, los de la iglesia primitiva, todo el mundo conocido con el evangelio, porque no tenían miedo a morir, tenían miedo reverente a no hacer tu voluntad y eran impulsados por tu Espíritu para hacerla. Gracias por la vida de los hermanos que están en Lebrija, pero queremos más iglesias nacidas de esta congregación, que aquella se consolide y crezca y que de ella nazcan más. Gracias por los hermanos que estamos acá en esta iglesia, pero queremos más hermanos, más personas que se conviertan y sean hermanos nuestros en esta congregación. Gracias por lo que ya nos has dado y por lo que nos has cambiado y transformado, pero queremos más transformación y más cambio. Y gracias por los ministerios que nos has dado y las actividades que nos has entregado. Pero no queremos confiar en las actividades en sí mismas, queremos confiar en ti y hacerlo todo impulsados y guiados por tu Espíritu Santo conforme a tu palabra y en oración. Muévenos, Señor. Si estamos vivos, el mensaje es: todavía somos instrumentos tuyos aquí en la tierra. Así que muévenos, Señor, porque es mejor perro muerto que león vivo.
Es mejor un cristiano que parece que no puede hacer nada, pero que Dios, que es glorioso y poderoso, puede hacerlo todo a través de él, todo lo que Dios quiera y Dios ha planificado, a un león muerto, a alguien que supuestamente tiene muchas capacidades, pero está sin Cristo y sin Dios en esta tierra, y todo lo que hace lo hace solo para sí. Úsanos, Señor, extiende tu reino a través de la historia, de nuestra historia. Usa nuestras voluntades, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.